¿Cuál debe ser nuestra posición cristiana frente a el conflicto Israel con Palestina? Y ya sé que hay como esta idea nominal, incuestionable, a la que todos deberíamos adherirnos si es que creemos que somos hijos de Dios. Ya sé que nos han dicho que Israel es intocable, es incuestionable, que no podemos decir nada en su contra porque nos va a dar una enfermedad mortal. Pero quiero que me acompañes vos a escuchar a Sara Améztegui, que es una académica que se focaliza, que se especializa en este tema. Quiero que me acompañes a encontrar otras posibles miradas, a pensar otras posibles reflexiones acerca de este conflicto que nos ha deshumanizado, y esta es una invitación a rehumanizarnos cuando lo pensamos. Existimos en un mundo caótico, lleno de odios, miedos y angustias. Se hace urgente volver a Jesús, volver al Evangelio, volver al mensaje de bienestar y de esperanza, volver al amor a Dios, al amor propio, al amor por el otro. Teo Cotidiana. Sara Améztegui, ¿lo dije bien? ¿Está bien dicho? Sí. Ok, perfecto. Una de las cosas que me parecen extrañas, muy llamativas de vos, es que tu especialidad académica está concentrada en entender cómo la interpretación de la Biblia o ciertas interpretaciones de la Biblia influyen en el conflicto Israel y Palestina. Sí. Contanos un poquito acerca de cómo ha sido esa experiencia y ese énfasis investigativo desde lo académico, Sara. Ya, bueno, es interesante cada vez que me dan esa pregunta, que me hacen esa pregunta, me retomo a cuando era niña, cuando tenía unos 10 años. Yo crecí en una familia evangélica en los 80. Entonces, no sé si te ha pasado a ti, no estoy muy segura de qué pasaba contigo en la niñez, pero en esa época, en los finales de los 80, principios de los 90, estaba en boga, era muy popular una serie de libros que se llamaban Left Behind, que eran los que quedamos atrás. ¿Sí? ¿Te ubicas cuáles? Seguramente muchos Tuve de los pesadillas después de leerlos. Exacto. Y yo, ahora que lo veo ya de adulta, me pongo a pensar, realmente yo creo que tenía un trauma psicológico con esas novelas, ¿no? O sea, yo me acuerdo que no podía dormir de noche pensando, si ya viene la raptura, ¿no? Si Cristo viene, ya quita la iglesia y yo me quedo, eso es el fin. No voy a estar en esos 7 años de tribulación. Entonces me acuerdo cuando no encontraba personas de mi familia en la casa, empezaba a gritar, ¿dónde están? ¿Dónde están? Porque tenía miedo de que, no sé, había mucha culpa en mí. Y hemos nacido en esa época y hemos sido criados en lugares evangélicos, o sea, sí tenemos esos recuerdos, ¿no? De esa idea dispensacionalista de que estamos viviendo el fin de los tiempos y a cualquier minuto Jesús iba a raptar a su iglesia para que comience el Armagedón, ¿no? En los 7 años de tribulación. Entonces, se puede decir que mi interés por la escatología, el apocalipsis empezó desde muy pequeña, desde un trauma, ¿no? Tenía terror al fin del mundo y claro, yo quería asegurarme de mi salvación, ¿no? No quería ser dejada atrás, creo que así se llamaban esos libros, ¿no? Incluso hay películas con el Nicolas Cage y todo, ¿no? Que están en un avión y de repente el piloto desaparece. Y ahí es donde empieza a hablarse mucho en el mundo evangélico sobre Israel y el rol de Israel en el fin del mundo o en el fin de los tiempos. Entonces tenía ahí como que detrás de mi cabeza toda esa idea, ¿no? Del fin del mundo, todo esto. Ya lo superé un poco cuando ya fui adolescente, luego estudié comunicación social y luego me fui a Inglaterra a estudiar teología. Y cuando estaba estudiando teología, me conocí con un cristiano palestino. Ahora, para mí escuchar cristiano palestino era como un oxímoron, ¿no? O sea, ¿qué?
Exacto, o sea, ¿qué es un cristiano palestino? Entonces, me acuerdo que una de las preguntas que siempre se le hacen bueno, ahora es mi esposo, pero en ese tiempo escuchaba a otros decirles, ¿y cuándo te has convertido, no? O sea, seguramente tienes un contexto musulmán y te has convertido al cristianismo, ¿no? Y me acuerdo que eh, este cristiano palestino, mi esposo decía, no, yo siempre he sido cristiano y he nacido en Belén, donde Jesús nació, me han bautizado en la iglesia de, de la Natividad, ¿no? Donde se cree que Jesús nació, yo soy palestino cristiano. Entonces ahí es como que conociendo a Tony, como que se empezó a abrir más mi panorama del conflicto de Israel y Palestina. Tenía una mirada netamente dispensacionalista, donde yo había escuchado día y noche que Israel es como el reloj del mundo, ¿no? Que lo que pase con Israel nos va a dar la pauta para el fin del mundo, ¿no? Y el fin del mundo está relacionado con las guerras que van a haber en el Medio Oriente. No tenía esos referenciales y claro, cuando conocí a Tony, un palestino cristiano, como que esos referenciales empezaron a desmoronarse, ¿no? ¿Qué significa ser cristiano palestino, ¿no? Y ahora sé que hay una población en Palestina que no solo es musulmana, sino hay cristianos, ¿no? Entonces, ahora cuando apoyamos a la iglesia cristiana en Gaza, estamos viendo cómo sus iglesias están siendo destruidas y cómo están tratando de llevar la fe cristiana en medio de este genocidio, ¿no? Sí, hay varias cosas que me suenan no. La primera vez que hablamos, vos y yo, hace algunos meses, Okay. se me hizo muy extraño lo que decías ahorita del oxímoron cristiano-palestino. Y ahorita estás hablando de que hay iglesias cristianas siendo destruidas en Palestina, ¿no? Okay. Entonces me llama mucho la atención porque me recuerdo pensando, luego de Okay. hablar contigo, como nunca había pensado en esto. Claro. Siempre me había concentrado en el asunto musulmanes, judíos, ¿no? En el Judíos. asunto Estado de Israel y el asunto de la nación palestina, pero nunca había pensado en el asunto de hay cristianos palestinos viviendo en los territorios de la nación palestina y que están sufriendo esta guerra. ¿Quisieras hablarnos un poquito acerca de ello? Claro, claro, o sea, es interesante, pero como esta guerra ha sido mediatizada bajo intereses norteamericanos, entonces es como que hemos escuchado un lado de la narración, una perspectiva de la narración. Entonces, en esta perspectiva que siempre escuchamos en los medios masivos de comunicación, en la CNN, en BBC, la idea es como que está Israel y están ahí los judíos y está Palestina y están los musulmanes y están peleándose día y noche y es un conflicto que no va a acabar. Y muchas veces yo he escuchado pastores en púlpitos decir, nunca va a haber paz entre Israel y Palestina hasta que Cristo venga, ¿no? Entonces, incluso el imaginario cristiano que tenemos es de, no va a haber paz, estos son dos estados que están en continua pelea, fin de la historia. Pero en realidad eh, la historia es mucho más complicada de eso y la perspectiva palestina es una que como latinoamericanos nunca hemos escuchado, ¿no? Entonces, te doy un ejemplo. 1948, si tú lees libros de profecía evangélica cristiana, ¿no? Dice 1948 es el año en el que se creó el Estado de Israel. Ahora, para muchos cristianos, 1948 significa un milagro de Dios y como que un hecho histórico profético que va a demarcar la venida de Cristo. Tanto es así que muchos creían que pocos años después ya Cristo iba a venir, ¿no? Porque ya se ha consolidado el Estado de Israel. Lo que no se cuenta, ¿no? En los púlpitos, incluso en los medios masivos, es de que para el establecimiento del Estado de Israel en 1948, más de 700 poblaciones, pueblitos palestinos fueron destruidos. O Wow, sea, más de 700, ¿no? Entonces, yo te wow. puedo contar la historia de la familia de mi esposo. Ellos eran cristianos palestinos
Ahora, lo que hay que entender es de que antes de que se creara Israel, el Estado moderno de Israel estaba Palestina bajo el Imperio Otomano, bajo el Imperio Británico, y dentro de este Estado palestino estaban conviviendo tres religiones siempre: el judaísmo, el islam y el cristianismo. Ahora, son las tres religiones que han venido desde Abraham, ¿verdad? Son las tres religiones monoteístas del Oriente: el islam, el judaísmo, el cristianismo, tienen raíces que van atrás hacia Abraham, ¿no? Y esa idea de tener un solo Dios en medio de un contexto pagano donde había muchos dioses, hay la revelación de un solo Dios. Y en Palestina, especialmente en Jerusalén, estas tres religiones tienen lugares religiosos muy importantes, muy canónicos, ¿no? Están, obviamente, los vestigios de lo que fue el Templo de Salomón. Está la iglesia de la Santa Sepultura, donde se cree que Jesús fue crucificado y luego enterrado. Y obviamente está la mezquita, donde se cree que Mohammed ascendió al cielo. O sea, eso es el lugar, es el segundo lugar más sagrado para los musulmanes. Entonces, vivían ahí palestinos cristianos, palestinos judíos y palestinos musulmanes en 1948. Una de esas familias que vivían en Nazaret, en un pueblito que se llama Shfamer, era la familia de mi esposo, Najib, que se llamaba Najib, su abuelito. En 1948, ¿qué iba a hacer para crearse el Estado de Israel? La ideología era que solamente judíos deberían vivir en Palestina. Entonces tenían que expulsar musulmanes y cristianos de una área que iba a ser solamente, era una limpieza étnica. O sea, tenían que ser solo un tipo de raza, ¿no? Entonces, la judía. Entonces, ¿qué hicieron? Más o menos se parece a lo que están haciendo ahorita en Gaza. La idea es ir a un pueblito y matar, ¿no? A hombres, a mujeres, a niños, y hacer que haya uno o dos sobrevivientes en este pueblito para que vayan y corran y digan a los otros agricultores, a los otros de los otros pueblitos que ha habido esta masacre, corran, váyanse. Entonces, muchas familias palestinas en 1948 tenían miedo de que les pase lo mismo que a sus vecinos, entonces agarraron, y mi esposo cuenta, su abuelito agarró las llaves, algunos documentos que tenían, las joyas tal vez más preciadas de su abuelita Fatme, y corrieron hacia Belén, donde se volvieron refugiados. Y nunca más pudieron regresar, porque en la casa donde ellos vivían, entró una familia judía a vivir ahí. Entonces, ellos hasta el día de hoy tienen llaves y tienen documentos que muestran que era su casa, pero obviamente con la creación del Estado de Israel, todo eso tiene que haber una limpieza étnica, ¿no? Para hacer un Estado étnicamente exclusivo. Entonces, si ustedes quieren leer más al respecto, está en el libro de Ian Pappy, La limpieza étnica de Palestina. Es un libro por un historiador judío. Y muchos judíos, eso sí quisiera decirte, muchos judíos entienden la historia horrorosa de la creación de 1948 y están en contra de eso. Entonces, cuando nosotros criticamos al Estado de Israel, no estamos siendo antisemitas, porque no estamos criticando a los judíos, ¿me entiendes? Estamos criticando las acciones del Estado moderno de Israel. Pero una forma de silenciarnos es decir, antisemita, ¿no? Y ahí es como que ya no hay diálogo, ¿no? Porque ya estás silenciando a alguien diciéndole que eres un antisemita. Entonces, todo esto para decirte, esa es una perspectiva palestina cristiana. O sea, los palestinos cristianos vivían ahí antes del Estado de Israel, en 1948, vivían ahí, vivían en Palestina, y de repente su vida se ve trastornada por es como una ideología política, que es el sionismo. La idea de que los judíos solo van a conseguir estar a salvo en el mundo cuando tengan un Estado étnicamente exclusivo. O sea, un Estado donde solo vivan judíos. Y si te das cuenta, esta filosofía, esta idea de tener un Estado que solamente un tipo de raza viva, es bien nacionalista. Es bien es lo que ha causado la Primera y la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Esa idea de que solo nosotros podemos estar aquí, es la idea que ha creado el fascismo,
el nazismo. Es una idea súper peligrosa y el sionismo fue creado en Europa en esa época donde el fascismo europeo estaba en contra de los judíos, pero su solución fue crear una mini réplica de un estado fascista, ¿no? Donde solamente hay una etnia a la cual se le va a dar ciertos beneficios y ciertos tratos. Entonces, sacan al 70% de la población palestina, los impulsan hacia Gaza, ¿ya? Hacia Gaza, hacia Cisjordania, donde está Belén, donde está Jericó, donde está Hebrón. Entonces, los palestinos que vivían en Galilea, en Nazaret, en todos esos lugares bíblicos, son expulsados por el sionista, porque eran por los sionistas, y empiezan a vivir como refugiados en Gaza, en Belén, en Cisjordania. Entonces, ahorita la gente que está sufriendo en Gaza fueron en realidad, la mayor parte de la población de Gaza eran en realidad pobladores de Nazaret, de Galilea, que fueron ya empujados hacia el lado de Gaza. Entonces, esa es un poco la historia del pueblo palestino cristiano. O sea, el cristianismo en la Tierra Santa siempre estuvo presente desde que Jesús vino y hubieron convertidos que dicen árabes, judíos, de todas las lenguas, ¿se acuerdan? En Pentecostés. O sea, muchos son cristianos antes que nosotros, antes que tú y yo. O sea, tienen un lineaje cristiano súper antiguo, pero están siendo silenciados por toda esta narrativa, ¿no? Que se nos viene impulsando desde el sionismo. Sara, hay una cosa que me llama mucho la atención, y es cómo el mundo evangélico cristiano de alguna manera se apagó de manera crítica, como que las mentes se apagaron, y no importa qué haga el Estado de Israel, no importa si es macabro, si es sangriento, no importa si es si tiene mucho de matar a muchas personas, a niños, a niñas, a mujeres, no importa si está inmiscuida la destrucción de universidades y de hospitales, que es lo que ha venido ocurriendo con todas estas incursiones militares, no importa qué pase, los evangélicos, los cristianos, defendemos al Estado de Israel cual si el Estado de Israel fuese la voz de Dios, cual si el Estado de Israel fuese el pueblo elegido por Dios, y no importa lo que hagan, no importa lo que digan, no importa lo que pase, a ellos hay que defenderlos. Contame un poquito cómo nos vimos involucrados como cristianos en la defensa, incluso de acciones macabras por parte del Estado de Israel. Lo que me dices me hace recuerdo una ocasión cuando yo estaba hablando con un hermano en la fe y me dice, y empezamos a hablar sobre mi experiencia viviendo en Palestina, casándome con un palestino cristiano. Y empecé un poco a criticar, ¿no?, al Estado de Israel, un poco con las bases que tú dices, ¿no? La violencia, los derechos internacionales siendo violados, a la niñez, a la juventud, a la reunificación familiar de palestinos. Y me dice, pero Israel es Israel. No, o sea, como que me quiso callar con Israel es Israel. No, esa idea de Israel es el pueblo de Dios. ¿Cómo te atreves a criticar? Es como criticar a Dios mismo. Entonces, ahí realmente, para responderte, quisiera dar 2 puntos que pienso que son muy claves. Uno es el uso de carta blanca para Israel. ¿Te ubicas cuando jugamos póker o cuando juegas cartas? Hay el Joker, ¿lo ves? El comodín, ¿cómo le dicen en Colombia? No sé. Joker, comodín, perfecto. Ya. ambas. Entonces, cuando hay una ideología no cristiana que tiende a cometer errores o atrocidades en nombre de algo, se usa un comodín teológico, ¿no? Te puedo dar un ejemplo del pasado. Si tú lees la conquista de las Américas, por ejemplo, cuando los españoles vinieron a colonizar a Latinoamérica, habían también teólogos que tenían que teologizar, tenían que legitimar la conquista española a los nuevos territorios.
Y el joker teológico que usaban era la salvación. Decían, no importa qué estamos haciendo a los nativos de las Américas, no importa que estamos enfermándolos, destruyendo sus hogares, quitándole su libertad, quitándole sus tierras, les estamos convirtiendo cristianos, la soteriología, ¿no? Esa idea de que estamos llevando la salvación de Cristo a las naciones. Por ende, ¿no? Se nos permite hacer todo. Incluso hay un jesuita que escribe, uno de los primeros de llegar al Alto Perú, que escribe y dice, es que por acción divina, imagínate esto, Dios hizo que las Américas, ¿no? Que Perú, que Bolivia, que Colombia, bueno, que las Américas sean hermosas naturalmente, que tengan mucho oro, que tengan mucha plata. Dios hizo esto para que se atraigan a los poderes cristianos, sean atraídos y pueda esparcirse el evangelio. O sea, si lees teólogo tras teólogo, o sea, obvio siempre ha habido teólogos como de las casas, ¿no? En México, donde trataban de estar en contra, algunos teólogos trataban de estar en contra, pero la gran mayoría eran teólogos hegemónicos, ¿no? De tratar de legitimar la colonización de las Américas. ¿Y cómo lo hacían? Su carta teológica, su comodín teológico era la salvación, soteriología. Vamos a justificar todo porque estamos trayendo al cristianismo al Nuevo Mundo. Lo mismo ocurre con Palestina, pero le vamos a cambiar de comodín. En vez de que sea soteriología, salvación, vamos a poner escatología. Escrito está que va a haber una guerra en el Oriente y en esta guerra Israel va a salir vencedor y Cristo va a venir. Entonces voy a justificar lo que sea que haga Israel porque están atrayendo el fin de los tiempos, están atrayendo la escatología que está profetizada en la Biblia. Entonces, escatológicamente se va a justificar todo. O sea, Israel tiene una carta blanca, una impunidad para hacer y deshacer, ¿no? Por esta idea de que, y aparte se nos ha como que lavado la cabeza diciendo que el Medio Oriente, ¿no? El salvaje Medio Oriente, donde va a haber las guerras, ¿no? Y lo vemos muy lejano como evangélicos cristianos aquí, ¿no? En Bolivia, en Latinoamérica, muy lejano, ay, qué pena, va a haber guerras. Pero si estás en el Medio Oriente y eres cristiano y viene la teología a decirte que la única forma, la única esperanza que tenemos es va a haber una guerra, un Armagedón y Cristo va a venir, o sea, como que las buenas nuevas del Evangelio no saben muy bien, ¿no? O sea, entonces yo creo que una de las cosas es nuestra distorsión a la escatología cristiana. Eso es una de las razones por cual a Israel se le deja hacer lo que quiera. Y en medio de esta distorsión, no sé si a ti te ha pasado, a mí muchas veces me ha pasado que estoy hablando sobre Israel y Palestina y me dicen, Sara, cállate, te va a traer el juicio de Dios, Génesis 3, ¿no? Bendeciré a quien te bendiga, maldeciré a quien te maldiga, ¿no? O sea, Maduro, en el ejemplo de Maduro, que dijo, maldijo a Israel y luego murió por cáncer, más o menos diciéndome, Sara, no te vas a hablar mal de Israel. Sí, el Chávez, no Maduro. Maduro no es el Maduro, actual. perdón, Chávez murió por cáncer, perdón, sí. Vamos a analizar este versículo. Muchas veces estos versículos que nos citan o nos dicen no tienen mucha validez una vez leídos en su contexto, ¿no? O sea, ¿a quién le dice Génesis Dios que va a bendecir y maldecir? ¿A quién? ¿No sabes la respuesta? Abraham, ¿no es? Exacto. O sea, es a Abraham, no es a Israel. Es una promesa que Dios le hace en singular a Abraham. Entonces, no sé cómo eso se lo ha incluido en Israel. Entonces, incluso dentro del pueblo cristiano, volviendo a tu pregunta, o sea, hay un temor hasta un tanto, ¿cómo dirías? Hay un temor de criticar a Israel. Porque si criticas a Israel, capaz le viene un juicio divino. Y ahí ya tenemos que volvernos a pensar cuál es nuestra visión de Dios. O sea, ¿es Dios una máquina que si le pones Israel, salen piedritas buenas y si le pones crítica, o sea, ¿ese es el Dios que tenemos?
esa es la visión del Padre que tenemos, que nos va a castigar y maldecir si decimos una cosa mala. O sea, un poco de reflexión ahí, ya te das cuenta que no hay una base teológica en eso. Y aparte, un Dios medio psicópata, ¿no? Sí, Porque es que estamos hablando de sufrimiento, estamos hablando de heridas abiertas sangrando, estamos hablando de papás que pierden a sus hijos, de hijos que pierden a sus papás y a sus mamás. Estamos hablando de personas mutiladas que pierden partes de sus cuerpos. Estamos hablando de todo lo cruento que hay dentro de un conflicto armado, ¿no? Bombas, estallidos y miedo y correr y en cualquier momento nos va a pasar y en nuestra mente pareciera que Dios está apoyando es otro militar haciendo fiesta porque está ocurriendo toda esa masacre allá, porque es que estos de aquí son mi pueblo y esos de allá los voy a destruir y esa destrucción implica llanto, implica muchas personas alzando su mirada al cielo, buscando a Dios, cristianos, judíos, musulmanes, buscando a Dios y diciendo, necesitamos tu ayuda. Y pareciera que el Dios de nosotros es el Dios, un Dios muy psicópata que está feliz porque está destruyendo a los paganos. Hay dos palabras que has dicho en la conversación que quisiera que ahondáramos un poquito en ellas. claro. Una es dispensacionalismo, porque yo me acuerdo en algún momento leyendo al respecto, uno cree que las ideas cristianas que a uno le enseñaron son las ideas cristianas que han existido desde que Jesús ascendió a los cielos. Claro. Los apóstoles lo creyeron, los que vinieron después de los apóstoles lo creyeron y lo creemos hasta hoy. Y realmente el dispensacionalismo es una cosa re cercana, Nueva. ¿no? Es re nueva y hace parte de nuestra creencia cristiana como si existiera desde hace miles de años. Como si es No, Biblia quisiera que misma. ahondáramos un poco. ¿De dónde viene el dispensacionalismo? ¿Cómo se forma, se forja en el pensamiento cristiano, Sara? Uy, qué buena pregunta. Yo creo que eso va a liberar a mucho. Yo pienso que muchos cristianos hoy en día están viendo las atrocidades que está cometiendo Israel y es como que su teología les ha dicho que tienen que apoyar a Israel sí o sí y hay una disonancia cognitiva, una herida moral muy grande y no se sabe qué hacer. Están ahí paralizados, ¿no? El mundo está saliendo en protesta por los derechos de Palestina. UNICEF Internacional, Amnesty Internacional, hay corrientes humanitarias por todas partes. Judíos están protestando, musulmanes están protestando, ateos, toda la comunidad humana está ahí, pero los cristianos es como que están en un estado de shock, en un estado de ¿qué hacemos? O sea, no, pero Israel, pero Dios y la macana es como tú dices, creemos que esa interpretación, esa forma de leer la Biblia, que se llama dispensacionalismo, creemos que es la única forma. Porque lamentablemente la forma en que muchas iglesias evangélicas y seminarios cristianos enseñan teología es como que esta es la palabra de Dios. No hay ninguna forma de pensar diferente. Y si piensas diferente, hereje, no sé, ¿cuál es la otra palabra que terrorista teológico? No sé, eres un disidente, no eres parte. Entonces, hay una forma, no todas las iglesias, pero la mayoría, las evangélicas, con que la forma en la que nosotros interpretamos la Biblia es la correcta, ¿no? Y es la única, y tú que preguntas, estás mal, ¿no? Entonces, tienes que aprender de esta corriente o esta forma de leer la Biblia. Y en realidad, el dispensacionalismo lo creó un inglés. Bueno, en realidad creo que era escocés, en Inglaterra, Nelson Darby, ¿no? Y él, y aquí hay como te digo, cuando alguien te dice, soy el primero en descubrir esto en la Biblia, o nadie más ha hablado de esto,
que se te enciendan tus alerta, que se te enciendan tus alarmas, ¿no? Porque yo creo que esa es una de las primeras señales de una herejía, ¿no? Esta idea de que yo soy el único que ha entendido la Biblia de esta manera, ¿no? O sea, como cristianos tenemos la idea de leer las escrituras comunalmente, ¿no? O sea, que es el pueblo de Dios interpretando la palabra de Dios. Pero John Nelson Darby se dio cuenta, y él dice que fue como que algo que cayó del cielo, el darse cuenta de que la Biblia, toda la historia cristiana, la narrativa cristiana, está dividida por dispensaciones. Y estamos viviendo en la última dispensación. Y dentro de esta perspectiva, las promesas que Dios hace a Abraham pueden ser entendidas desde dos esferas. Y usan John Hagee, que es otro dispensacionalista, por ejemplo, no ve que que Dios le dice a Abraham, y vas a tener la descendencia como las estrellas en el cielo y la arena en la tierra, ¿verdad? Entonces, los dispensacionalistas creen que las promesas de Dios se van a dividir en dos, o se van a cumplir de dos formas, mediante la iglesia, las estrellas en el cielo, y mediante el Estado de Israel, la arena. Entonces, las promesas que Dios dio a Abraham van a ser cumplidas, no en Jesucristo, que es lo que el Nuevo Testamento nos dice, no es que todo va a ser desde Jesucristo. Otra señal de herejía es la idea de descentralizar a Cristo, ¿no? Y de decir, bueno, las promesas de Dios se van a entender a partir de la iglesia y a partir del Estado de Israel. Hay esa división. Y hay un seminario que adopta el dispensacionalismo, y si ahorita tú entras a su página web van a predicarte que son dispensacionalistas, es Dallas Theological Seminary, el seminario teológico de Dallas. Muchos latinoamericanos han estudiado ahí, entonces entiendes por qué el dispensacionalismo se ha ido dispersando en América Latina. Entonces John Nelson Darby empieza a decir esto, empieza a hablar sobre la restauración del pueblo de Israel bajo el Estado de Israel, estas nuevas ideas, y en Inglaterra la verdad no le dan mucha bola, como que, ¿quién es este raro? O sea, se nota que no dio mucho fruto su teología, ese su entusiasmo de decir que tenía una forma especial de leer la escritura a partir de las dispensaciones, y que estamos ya en la última dispensación. Y él hace un viaje misionero a Estados Unidos. Ahora, cuando llega a Estados Unidos estaba terminando su guerra civil. Entonces, tú sabes que cuando una nación acaba de terminar una guerra civil, es un estado de caos, es un estado de incertidumbre, y las ideas de Darby como que les trae a muchos consuelo, porque de ese desconcierto político, social que estaba viviendo Estados Unidos, hay alguien que te viene a decir, yo sé cómo va a acabar el mundo. Yo sé qué dispensaciones hay, yo sé el final, y más aún, imagínate esto, te dice que Estados Unidos va a cumplir un rol muy especial, ¿no? En los últimos tiempos. No va a ayudar a la creación. Luego se reformula esta idea de que Estados Unidos es el amigo incondicional de Israel, ¿no? Da esta idea de que Estados Unidos va a ayudar a que venga Cristo, ayudando a la creación del Estado de Israel. Y también hay otra, hasta ahí esta idea de voy a bendecir a los que te bendicen, esa idea de que a Estados Unidos Dios lo bendice más aún porque ha apoyado a la nación de Israel. Entonces, todos esos conceptos geopolíticos mezclados con teología capturan el imaginario de el estadounidense promedio, o sea, y te puedo decir con nombre y apellido líderes evangélicos claves que adoptan el dispensacionalismo. Uno de ellos, y tal vez ya reconozcas su apellido, es Scofield. No sé si has escuchado hablar de la Biblia Scofield. Claro, pues muchas personas leímos las ideas de Scofield mientras estábamos creciendo en el cristianismo. Entonces, imagínate, Scofield entiende el dispensacionalismo y decide hacer una Biblia con el comentario propio de él. O sea, imagínate, ahora sí entendemos que nosotros creíamos estar leyendo la Biblia, pero estábamos leyendo los comentarios de Scofield respecto a la Biblia, pero se nos ha presentado como la Biblia, es lo que tú decías de cómo podemos reflexionar, tener una mente crítica cuando se nos presenta una teología humana
como la palabra de Dios. O sea, eso es la Biblia Scofield. Y cuando Scofield escribe esta Biblia, que por si acaso en seminarios teológicos académicos no tiene ningún valor, porque no, ¿cómo te puedo decir? No puede ser acreditado algo que es de los pensamientos personales de una persona acerca de la Biblia. O sea, la primera regla de exégesis, no de interpretación hermenéutica, de interpretación bíblica, es que yo no puedo poner algo a la interpretación bíblica, no puedo traer algo y ponerle a la Biblia. Yo tengo que sacar de la Biblia, es la palabra griega de exégesis, de extraer. Si yo pongo mis propios comentarios a la Biblia, estoy haciendo diégesis, o sea, lo contrario, estoy imponiendo al texto. Pero Scofield impone al texto bíblico, hace estas divisiones, ¿no? Hace estas jugadas teológicas donde hay una carta póker, digamos, hay ese comodín sobre Israel, lo presenta como una Biblia y crea la CAN, que es Christianity for Central America. Esa es una misión. Es una de las primeras misiones que llegan a Centroamérica y después se esparce por todo Latinoamérica. Y obviamente en esa época ya Estados Unidos tiene un boom económico, entonces las misiones que llegaban a Latinoamérica tenían dinero para crear seminarios bíblicos, para hacer infraestructura para iglesias y obviamente la interpretación dispensacionalista es esparcida como la única forma de leer los actos proféticos. Entonces llega a nosotros una perspectiva bien americana, bien geopolitizada, bien nacionalista y poco bíblica, ¿no? Porque son las ideas de este John Nelson Darby. Y lamentablemente dentro del fundamentalismo evangélico no se nos ha enseñado a ser críticos, ¿verdad? Solo hemos sido enseñados a adoptar. Y hay un poco de imperialismo ahí, ¿no? La otra palabra que se conecta con toda esta historia del dispensacionalismo que vienes contándonos por esta división estrellas, iglesia, arena, Estado de Israel, es sionismo, ¿no? Que también uno lee y escucha las discusiones acerca de lo que está ocurriendo entre Israel y Palestina y da la sensación, o siempre hemos tenido como evangélicos la sensación de que lo judío es compacto, a ver, voy a buscar una forma de decirlo que dé a entender lo que estoy pensando. Dale. Que todos los judíos piensan de la misma manera, que todo el pensamiento judío, exacto, que todo el pensamiento judío de alguna manera es un pensamiento hermético, que ha sido el mismo siempre, que no se mueve, y realmente el sionismo es solamente una fracción del pensamiento judío, ¿no? Y en nuestra idea cristiana, el sionismo es la única manera en que piensan los judíos. Todos los judíos están ahí metidos y no hay otra manera de pensar el judaísmo si no es desde el sionismo. Hablemos un poquito desde el sionismo y hablemos de cómo eso es simplemente una parte, ¿no?, de un conglomerado gigante que es el judaísmo, y mucho de ese judaísmo no está de acuerdo con ese sionismo que los evangélicos queremos defender. Sí, esto realmente es muy importante captar. Decirte que, por ejemplo, hay más cristianos sionistas que judíos sionistas hoy en día. Hay más cristianos sionistas que el número de judíos sionistas. Pero para hacer hegemonía, para crear control, hay que generalizar, ¿no? O sea, cuando generalizas, deshumanizas al otro, ¿no? Y contienes al otro, ¿no? A un discurso como político, una ideología política como el sionismo, su base es la generalización, ¿no? Y la idea es que todos caigamos en ese cuento de blanco y negro, ¿no? De decir, todo judío es sionista. Pero desde el momento que se creó el judaísmo, se ha creado el sionismo, ha habido
judaístas, judíos, ¿no? Hay judaísmo que ha resistido al sionismo. Con eso yo te quiero decir que no todo judío es sionista. No todo judío es sionista. No todo judío va a decir que la única forma de que los judíos estén a salvo es creando el Estado de Israel, sionista. O sea, ¿qué es el sionismo? Es una ideología política que dice que la creación del Estado de Israel es la única forma de asegurar la seguridad nacional del pueblo judío, ¿no? O sea, es una ideología política, nacionalista y etnocentrista, porque quiere crear un Estado a partir de racial, ¿no? Nosotros, después de la Primera, Segunda Guerra Mundial, todo el postcolonialismo, hemos entendido que los Estados-naciones son heterogéneos, que hay diferentes tipos de razas viviendo bajo un mismo Estado, pero el sionismo está atrasado como 2 siglos, porque ha nacido desde un imperialismo, y te va a decir que la única forma de crear un Estado es étnico, puro, judío. Entonces va a crear muchos problemas dentro de su existencia. Por ejemplo, ahorita hay palestinos que viven en Israel, pero son tratados como ciudadanos de segunda clase, ¿no? Por eso hay toda esa idea del apartheid. Y va a haber judíos disidentes, o sea, personas de Israel que viven en Israel, y van a decir, no es justo que por el hecho de tener un apellido judío y por tener el tono de piel más clara, a mí se me trate de una forma y a mi compatriota palestino, que es árabe, que ha nacido en el mismo lugar, en el mismo vecindario, él tenga otro tipo de tratamiento. No está bien, no es justo. Entonces, por eso, ustedes tal vez han visto en muchas de las manifestaciones, hay judíos ortodoxos, hay judíos ateos, hay todo tipo de judíos que están apoyando a la causa palestina, porque no todo judío es sionista, no todo judío va a decir que es bueno para los judíos en el mundo crear este Estado sionista. En realidad, muchos judíos van a decir es antisemitista, es peligroso crear este Estado genocida, violento para el judío normal, es peligroso. Otra cosa que se nos ha venido y que no creo que refleja la realidad es creer que todo Israel es judío. O sea, que el Estado de Israel es judío. El Estado de Israel es laico. El Estado de Israel es uno de los estados más laicos que existen, o sea, progresista, ateo. Si tú lees los principios del sionismo, eran todos laicos, ateos, ¿no? Eran pensadores judíos que estaban tratando de encontrar una solución al problema de la persecución de judíos en Europa, y empiezan a escribir tratados no desde el judaísmo, sino desde la idea de un estado geopolítico que nos ayude a estar seguros, dónde puede ser. Y en estos estados, Argentina era una opción, parte de Egipto era otra opción. O sea, querían un lugar donde que no haya mucha población, donde puedan hacer su estado étnicamente exclusivo. Los cristianos de esa época dijeron, ay, pero háganlo en Palestina. Les conviene, y tienen raíces religiosas. Y dicen, ya, pero no es que, digamos, todos los sionistas son judíos practicantes. En realidad, los judíos ortodoxos que han leído el Torá, ¿no? Los 5 libros de Moisés, dicen, esta no es la forma de crear el Estado de Israel. Esto no es lo que Dios quiere del pueblo judío. Entonces, sí, totalmente tenemos que diversificar esta idea del sionismo, ¿no? No todo judío es sionista. No todo cristiano es sionista también. Ay, pero los porcentajes son muy altos. Sí, son muy deprimentes, son muy deprimentes. Nos han dicho que la Biblia tiene como marcado, estas son las cosas que van a ocurrir al final de todos los tiempos. Entonces vivimos como corriendo para entender, ya esta es la primera trompeta, aquí ya sonó la cuarta trompeta, aquí ya está ocurriendo esto del Apocalipsis. ¿Cómo dice la Biblia que va a ocurrir el final de los tiempos? Realmente quisiera leerles Mateo 24:36. Y esto es lo que Jesús dice acerca de su segunda venida y el final. Mateo 24:36. Pero del día y la hora nadie sabe,
ni aún los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. O sea, realmente la Biblia es intencionalmente ambigua con respecto a esto. Y Jesús no pudo ser más claro. Ni los ángeles saben, ni yo lo sé. Solamente el Padre lo sabe. Pero como seres humanos tenemos esta necesidad de control, ¿no? Desde el jardín del Edén, ¿no? Queremos saber todo, queremos saber la misma idea del árbol, del saber, ¿no? Del bien y el mal. Queremos controlar, saber, decirle a Dios qué hacer, cómo hacerlo, adelantar la venida de Cristo, cuando en realidad esto es una certeza imaginaria, ¿no? O sea, esas lecturas son imaginarias, no tienen que ver con una idea de el Padre sabe y yo confío en el Padre. Yo solo me alisto, porque ni los ángeles saben, porque va a ser como un ladrón en la noche, que no va a avisar a nadie cuando va a venir. Ese es el mensaje bíblico acerca del fin de los tiempos, ¿no? O sea, es una ambigüedad intencional. Y si la Biblia si Dios ha decidido ser ambiguo al respecto, es porque quiere que confíe en Él, y yo no lo tengo que controlar. Pero es un deseo pulsante del ser humano, ¿no? Queremos saberlo todo, queremos controlarlo todo. No variamos a ser Dios. Yo creo que solamente el Padre sabe cuándo Cristo va a venir, ¿no? Y es interesante, pero esta idea de querer saber, esta idea de la profecía como la adivinación del futuro es pagana y no es bíblica, porque la idea de profecía bíblica es en realidad entender los tiempos. Es la idea de decirle a Israel lo que tiene que estar haciendo, ¿no? Lo que Dios quiere que haga. La profecía bíblica es acerca de llamar al pueblo de Dios a hacer la voluntad de Dios y decirle que si no lo hace va a haber consecuencias, ¿verdad? Esa es la idea, la profética del Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento, si tú lees Apocalipsis, no dice nada nuevo. Es otra vez la historia de la fidelidad del pueblo de Dios ante Babilonia. Pero no te está queriendo decir exactamente Babilonia quién va a ser, ¿no? O sea, Lutero empezó con esa idea protestante de ponerle personas históricas a eso. Para Lutero, el anticristo era el Papa, y obvio, y la Iglesia Católica era, creo que era la Babilonia, ¿no? Un poquito conveniente de Lutero ahí, ¿perdón? Un poquito conveniente de su parte. Un poquito conveniente, como que le iba muy bien, y ahí le hemos seguido, ¿no? Y Bill Gates es el anticristo. Tantos anticristos han habido, ¿no? O sea, depende de la época en la que hemos estado, y yo creo que la Biblia nos está diciendo, no es su asunto, chicos. No es el punto. El punto es ser fieles a Cristo, aunque no lo sepamos todo. Una lectura del Evangelio alternativa, ¿no? Porque esta es toda la lectura que genera estas ideas guerreristas que justifican la sangre y las matanzas y las decisiones en contra de personas y de familias y del bienestar. Todo esto es lo que creemos que no debería estar dentro del pensamiento cristiano, pero que sí debería estar dentro del pensamiento cristiano. ¿Hacia dónde debería llevarnos la lectura del Evangelio? ¿Cuál debería ser la posición cristiana actual frente a lo que está ocurriendo? Y gracias por tu pregunta, y ahí viene un poco la pena que tenemos, ¿no? Al saber que como cristianos evangélicos en Latinoamérica, después del dispensacionalismo y esta idea de guerras en el Medio Oriente, no tenemos otra historia. O sea, esta mirada del Apocalipsis ha reinado nuestro imaginario, y es como que sin eso nos sentimos un cacho desconcertados, ¿no? ¿Y qué es lo que Dios quiere entonces? Tanto así que no podemos ver estas masacres como un hecho lamentable, terrible, que parte el corazón de Dios. No sabes cuántas veces en oración yo he sentido a Jesús caminando por Gaza, al corazón del Padre en llanto por tantos niños mutilados, tantas familias destrozadas. Tanto, es como ver realmente imágenes de total desolación, ¿no? Cuando vemos los videos que vienen de Gaza, y
creo que algo que tenemos que recordar y algo que los cristianos palestinos nos están haciendo recuerdo es la centralidad de Cristo en nuestro pensar y quehacer teológico. O sea, Cristo es el único que ha cumplido todas las promesas del Antiguo Testamento, no un Estado de Israel. O sea, en el Nuevo Testamento no hay, y invito a cualquiera a encontrar alguna referencia al Estado de Israel. O sea, algo que se haya dicho en el Nuevo Testamento donde haya el Estado de Israel o la idea de esta nacionalista, de como si Dios fuera un agente de bienes raíces, ¿no? Como que dio esta partecita del mundo a Israel y así va a ser. ¿No? O sea, la idea del Nuevo Testamento es Jesús va a heredar el cosmos, la tierra completa, somos herederos de las promesas de Abraham por fe. Cristo va a venir en su segunda venida y va a heredar el cosmos. O sea, ha agrandado nuestra idea de las promesas. Y Él es la figura central. Él es el nuevo Israel. O sea, y te pones a pensar en lo que Jesús dijo, creo que es creo que es en Gálatas, no. En Juan 15:1, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Y la vid en el Antiguo Testamento es el símbolo de Israel. O sea, si lees, por ejemplo, Salmos 80, dice, hiciste venir una vid de Egipto, echaste las naciones y la plantaste. ¿No? Entonces la idea era de que Israel era la vid, era un símbolo en el Antiguo Testamento. Entonces cuando escucharon a Jesús, los del Nuevo Testamento, decir, yo soy la vid verdadera, es como que está diciendo, yo soy el Israel verdadero. ¿No? Todas las promesas que Dios tenía fueron hechas para ser cumplidas en mí. Y aquí haremos caso a lo que dice Pablo, porque todas las promesas de Dios son en Él, sí, y en Él, amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Otra vez la centralidad de Cristo. Él es, todas las promesas del Antiguo Testamento se cumplieron en la imagen de Cristo. Entonces, una cristología centrada, este es el evangelismo que queremos, ¿no? Y ese es el evangelismo que va a atraer a personas hacia nosotros como iglesia. O sea, si vamos a empezar a hablar con que no importa lo que Israel hace, es el pueblo de Dios, o sea, ¿qué evangelio puede traer? O sea, ¿qué va a traer eso a las personas? En cambio, si hablamos de la centralidad de Cristo dentro de las Escrituras, yo creo que vamos a tener mejor chance de ser la luz que Cristo dijo que seamos, ¿no? O sea, me pregunto, tal vez sería bueno recordar todo lo que Cristo dijo sobre la violencia. Otra forma de qué significa ser cristiano hoy en día en medio de la violencia y lo que está pasando en Israel y Palestina. O sea, es como si Jesús dijo, si te dan una bofetada, síguele pegando y mátalo. O sea, yo no veo ningún discurso de que si te dan una mejilla, dale la otra. O Jesús si te dan una bofetada, por la espada, tírales bombas. O cómo es esa de que Jesús dice, el que vive por la espada morirá por ella, pero parece que estamos predicando y vivirá por ella. O sea, una distorsión del mensaje de Cristo. O sea, por favor, volveremos a leer el sermón del monte. Dichosos son aquellos que buscan la paz. Otra vez hay que volver a recordar cuál es la esencia de nuestro evangelio, de un Dios, como tú decías, politizado, que tiene... Y ya otra vez es mucho la idea bien americana de demonizar al musulmán, de deshumanizar al otro, de decir el oriente, ¿no? El oriente salvaje, lleno de musulmanes peligrosos, terroristas. No, que ver los musulmanes, cuando yo vivía en Palestina, eran los más buenos, los más tiernos, los que me han dado más amplitud me han recibido en sus casas. Son personas como nosotros, personas con hijos, nietos, familia, quieren vivir en paz, son humanos. O sea, hemos deshumanizado al musulmán que ya da vergüenza. Se nos olvida la invitación. Digamos que fueran nuestros enemigos. Digamos que lo fueran. Ok. Pero Jesús dice que amemos a los enemigos.
Se nos Oren por sus olvida la enemigos. esencia del Evangelio. Totalmente. Mientras estabas hablando, se me viene a la mente esta escena en que en una ciudad de los samaritanos no quisieron recibir a Jesús, ¿no? Y a Juan dice, oremos para que caigan llamas de fuego. Y Jesús les dice, no han entendido el Evangelio. Exacto. Querer que hayan bombas cayendo en otras personas porque piensan diferente, porque no han recibido lo que nosotros creemos que es la verdad, es indicio de no entender el Evangelio, de estar pensando por fuera de lo que Jesús quiere que pensemos, ¿no? Yo pienso que Palestina va a ayudar a resucitar a la iglesia. Es como que estamos viendo la crucifixión de Palestina y tenemos que resucitar nuestra imaginación, o sea, repensar, ser bautizados por el Espíritu, de realmente lo que significa el Evangelio de que Jesucristo que es contracorriente. O sea, así la gente va, por nuestro ejemplo súper contracorriente, la gente va a creer. No porque seamos capaces de profetizar el futuro y las guerras que va a haber en el Medio Oriente, la gente va a creernos por eso. Y siempre lo hacemos mal, por si acaso. Todos esos libros proféticos siempre se hacen equivocar. Pero por esa vivencia cristiana, por eso realmente yo te digo, algunos actores fundamentales en este representar cristiano va a ser la Iglesia Palestina, que hasta el día de hoy está diciendo la forma de liberación es la resistencia pacífica. En la ética loca del amor incondicional de Cristo es la resistencia que nos va a llevar hacia la liberación. Pero los teólogos cristianos norteamericanos están diciendo las bombas. O sea, si tú lees Christianity Today ahorita, están legitimizando todo lo que está haciendo Israel, ¿no? Y no a partir del dispensacionalismo, sino a partir de la Just War Theory, ¿no? De una teoría de la guerra justa. O sea, están justificando otra vez el imperio. Están olvidando totalmente todo lo que Jesucristo nos ha enseñado sobre su ética transformadora. Y dan pena, sinceramente me dan pena, porque el juicio que ellos van a tener es peor. Porque si algo sí estamos seguros es que el ser cristiano no es un privilegio, es una responsabilidad. O sea, si tú realmente crees conocer a Dios y dices conocer a Dios, tienes la responsabilidad de comportarte como Él nos ha dicho. No comportarte como que tienes un privilegio que te da la potestad de ir a pelear de la forma como se está peleando en Gaza. O sea, están cortando alimentación, están cortando hospitales, educación. O sea, ya no sé cómo expresar con palabras lo que está viviendo ahorita el pueblo de Gaza, los cristianos en Gaza. Uno de nuestros estudiantes, nosotros enseñamos en el Seminario Bíblico de Belén, y uno de nuestros estudiantes es de Gaza, y su familia lamentablemente sigue ahí. Él ha perdido en el transcurso de esta guerra a su papá, pero no por bombas ni por violencia, sino porque no tienen acceso a hospitales. Y su papá ha caído gravemente enfermo, pero ahorita en Gaza no hay hospitales, no hay alimentación buena y ha muerto. Su hermana ha muerto el anterior mes por un bombardeo y él está perdiendo familiar tras familiar. Imagínate, para un palestino cristiano es escuchar la defensa de hermanos en la fe a lo que Israel está haciendo. Es muy duro, muy duro. Es muy difícil escuchar esto. Es muy difícil no imaginarme allá, no imaginarme que yo soy esa persona que pierde a su hermana, que pierde a su papá, que es muy difícil no... es mi hermano en la fe, y si no fuese mi hermano en la fe, es una persona que lo está viviendo. Creada es muy imagen y semejanza de Dios. El imago Dei está en él. Seas judío, seas musulmán, seas ateo, la imagen de Dios reside en ti y eres mi hermano. Y amarte es
para Dios cumplir su ley. ¿Cómo puedes cumplir la ley de Dios? Amando al prójimo como a ti mismo. No, y el prójimo, ahí no hay una justificación de prójimo en la fe. Prójimo, tu hermano, tu vecino. Total. Pero ¿cómo hemos tergiversado, no? Total, total. ¿Algún mensaje que quieras darle a las personas que estén escuchando este podcast? Bueno, primero decir gracias porque yo sé que no es fácil cambiar de opinión o dudar de aquello que te han dicho que es lo verdadero, que te han dicho que es lo único real, la única narrativa, la única interpretación bíblica real. Gracias por escuchar otras voces. Yo creo que todos estamos... algo que me ha ayudado a vivir en este mundo es saber que tengo el derecho a cambiar de opinión y que está bien. O sea, no todo lo que yo creía era cierto. Y el cambiar de opinión no me deja de ser cristiana o no me deja de ser yo. No dejo de ser Sara porque he cambiado mi visión acerca de Israel-Palestina. No dejo de ser cristiana evangélica por el hecho de que yo no creo que el Estado de Israel es parte del no sé, del milagro de Dios, que Dios va a hacer en Apocalipsis. O sea, siento que si todos nos damos esa apertura a cambiar de opinión, vamos a estar mejor, en mejor posición. Y creo que Cristo nos ayuda en eso, ¿no? Porque Él es la verdad, ¿no? Él dice, yo soy la verdad. Y la verdad es una persona, es Él. No es un constructo de doctrinas bíblicas a las cuales tenemos. No somos salvados por nuestra doctrina, somos salvados por la fe en Él. Y Él es una persona que ha sido de carne y hueso, que entiende lo difícil que es ser humano y lo difícil que es encontrar la verdad y encontrarlo a Él. Entonces, lo que tener esa visión, esa gracia, nos va a ayudar mucho en estos tiempos de mucha confusión teológica, creo que está habiendo, ¿no? Acerca de Israel y Palestina. Muchas, muchas gracias, Sara. Gracias por tu trabajo. Gracias por todo lo que haces junto con tu esposo, de ir de lugar en lugar a visibilizar esta otra mirada, ¿no? Que es una mirada que no es usual, no se nos permite. Usualmente estas son las ideas que hay que pensar como cristianos y cristianas y punto, no mire hacia otro lugar. Gracias por permitirnos ver a partir de sus experiencias otras posibilidades de reflexión. Solo para cerrar, ¿cómo podemos usar desde nuestra distancia, desde aquí, que estamos muy lejos de lo que está ocurriendo allá, si queremos apoyar, aportar a lo que está ocurriendo, cómo lo podemos hacer? Lo primero yo creo es orar por Palestina. O sea, creo que en muchos púlpitos en América Latina se está diciendo domingo tras domingo, oren por la paz de Israel. Y ni siquiera el nombre de Palestina es mencionado, ¿no? Entonces ahí yo creo que ya hay un gran avance, que dentro de nuestra caminar cristiano, de nuestras oraciones, oremos por los palestinos, por los judíos que están en el conflicto, por una resolución, por un cese al fuego, a la violencia, orar desde una mirada donde la paz es posible, ¿no? Donde nuestra escatología nos permita soñar por un futuro mejor y no decir, Dios ha dicho que va a haber guerras y punto. No, o sea, realmente humanizar al Medio Oriente, tanto a judíos como musulmanes, palestinos, porque incluso cuando tú te pones a pensar en el imaginario sionista, es como que, ¿por qué quieren los sionistas que Israel construya su segundo templo, tercer templo y ya no haya Palestina? No es para el futuro de los judíos, no es que están pensando en el futuro, están pensando en la segunda venida de Cristo y que igual va a haber no sé, va a haber el juicio final para los judíos. O sea, tampoco es un corazón que busca el bien del judío, ¿entiendes? Es un cacho todavía instrumentalizar
al judío, instrumentalizar al árabe, al palestino, y yo creo que mientras nuestro vocabulario es de instrumentalizar al otro, deshumanizar al otro, no estamos haciendo nada bien. Entonces, humanizar a todas estas personas que están sufriendo en el Medio Oriente, hermanos de la fe y de otras religiones, yo creo que eso es un gran avance. Si en nuestras iglesias empezamos a contar esta otra perspectiva, es un gran avance. No tengas miedo a pensar diferente, es un gran avance. ¿No? O sea, hay algunos cristianos que me dicen, por si acaso yo también soy pro Palestina, yo entiendo lo que está pasando, ¿no? Pero si digo algo en Facebook, no, la iglesia evangélica va a venir por mí. Entonces, pucha, pero si más cristianos nos paramos firmes en nuestras convicciones, de lo que creemos que sobre Cristo, sobre el Evangelio y sobre la humanización, ¿no? del otro, yo creo que va a haber un gran avance. Va a haber un gran avance. No tengan miedo. Sí. Y sigan las páginas de palestinos, cristianos. Tenemos la página de Belén. Te voy a mandar, hay mensajes en español del Seminario Bíblico de Belén en Palestina. Te puedo mandar, hay alumnos que tenemos que también hablan español porque han venido de Centroamérica, tenían papás palestinos. Entonces, seguir visibilizando la voz palestina creo que es importante. Y a Cristo. Leyendo libros donde la perspectiva del Apocalipsis no es tan dispensacionalista, no es tan sangrienta, sería bueno. Hay este librito que es una joyita, Apocalipsis y Profecía de Juan Stamp. ¿Lo conoces? Sí, claro. Muy bueno. El trabajo escatológico de él, que es un comentario a Apocalipsis que tiene 4 tomos, es una joya. Sí. Es una joya. Este libro es la versión popular de ese comentario. Sí. Y Juan Stamp es interesante. Él era dispensacionalista. Él se crió en una casa cristiana sionista. Y cuando empezó a estudiar seriamente la Biblia desde una exégesis más académica, con mucha disonancia, y ahí viene su interés por el Apocalipsis. Escribió siempre en español. Me parece una gran visión. Incluso los del Bible Project, que en español es Proyecta Biblia, ¿no? ¿Cómo? Esos que hacen videos. Sus videos de Apocalipsis son buenos. No son una mirada así dispensacionalista de cómo entender el Apocalipsis. Creo que vale la pena verlo para refrescar nuestra memoria. Sí. Muchas gracias. Gracias por el espacio, gracias por el tiempo, gracias por el trabajo. Vamos a seguir hablando, vamos a seguir diciendo, vamos a seguir sacando, vamos a seguir visibilizando. Y que Dios nos convierta nuestro corazón de piedra en un nuevo corazón de carne, ¿no? Porque necesitamos ver esto como personas, ¿no? Nos han deshumanizado. No solamente que nos han enseñado a deshumanizar al otro, sino que nos han deshumanizado a nosotros. Miramos todo desde una perspectiva elitista, casi que divina. Nosotros somos los de Dios y pues a esos que los maten las bombas, no. Si somos los de Dios, nos duele a quienes están alcanzando las bombas. Muchas gracias, Sara. Muchas gracias. Que brille sin medida